Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Buenas tardes, bien, sí, señora. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Fácil, difícil, lo entendieron? ¿Muy complicadas las preguntas? ¿Normal? ¿Cómo les fue? Diría normal. Normal, ¿cierto? No estaba difícil. Bueno, de esa manera, digamos que es como la forma como va a ser el parcial. Son preguntas así, algunas, no todas, ¿no? Porque pues sale de todo un poco. Preguntas de cálculos, de identificar qué tipo de estudio es y basado en eso hacer pues el cálculo de la medida que corresponda, etcétera. Entonces digamos que esa va a ser como la metodología que se va a utilizar pues para el parcial de la asignatura. Bien, el día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre búsqueda en bases de datos. Entonces, la idea es que eh, hoy al finalizar la clase, probablemente la vamos a terminar antes de lo esperado, pero la idea es que el tiempo que les quede es para que generemos los grupos de trabajo de las revisiones de tema, de manera que el día de hoy ustedes puedan generar su pregunta de investigación en el tema que van a abordar y puedan empezar a hacer la búsqueda bibliográfica para pues empezar a hacer todo lo que tiene que ver con la introducción, justificación y demás del documento que deben entregar. Entonces, yo les voy a pasar ahorita mismo, probablemente aquí por el chat o por el WhatsApp, más bien se los envío, se los voy a reenviar de una vez, la guía que vamos a utilizar para hacer pues la pregunta de investigación. Digamos que vamos a utilizar la estrategia pico que habíamos visto en en la primera clase, donde pues vamos a definir cuál es la población, la intervención, el comparador y pues el desenlace. Entonces, la idea es que ustedes planteen su pregunta de investigación de esa misma forma y pues empiecen a hacer la búsqueda bibliográfica ¿para qué? Para esa pregunta de investigación. Entonces, ¿ustedes ya tienen los grupos, chicos? ¿Ya armaron los grupos de trabajo primero? Sí, ¿Sí? ¿Todos ya están en los grupos definidos que tienen? ¿Cuántos grupos, cuántas personas están por grupos? Confírmeme, por favor. Profe, yo no tengo grupo, por lo que yo hasta ahora, pues me matricularon la Ujú, semana pasada. sí. ¿Alguien más está sin grupo aparte de Juan? ¿O no? ¿No? Entonces, los demás grupos de cuántas personas quedaron, por favor. Nuestro grupo de, ¿De cuántas? nuestro grupo es de 4 personas. Otro grupo aparte del de Álvaro, ¿de cuántas personas está? Hola. Otro grupo aparte del de Álvaro. Profe, nosotras somos 5, pero no sé si podamos, todas o si nos tenemos que separar. Otro grupo aparte, que haya de 4 o de 5, Nuestro grupo es de 4. de 4. El de Andrés también es de 4. Es el mismo, profe. Ah, ¿es el mismo? Ah, listo. ¿Hay algún grupo de 3 personas o no? ¿Todos están de 4? Bueno, entonces, porfa, los grupos que tienen 4, para que incluyan a Juan en alguno de los grupos, no sé a qué grupo lo podemos incluir para que nos quede ese grupo de 5 chicos. profe, nosotros,
Juan Pablo. Listo. Entonces, Juan, tú irías con el grupo de Juan Pablo para que hables con ellos y entonces trabajes lo del resumen o la revisión de literatura con ellos. ¿Listo? Y pues Listo, profe. esta actividad que vamos a hacer, pues también digamos que estarías en ese grupo. Bien, chicos, entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con algo más bien como teórico mientras pasamos pues a la base de datos. Lo que realmente vamos a hablar es, o vamos a ver es, específicamente vamos a ver PubMed, que es pues como el centro bibliográfico más grande pues en el área de la salud, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, la idea de la clase del día de hoy es como darles esos indicios o esas bases para hacer la búsqueda bibliográfica, ¿cierto? Para que ustedes puedan, no solo para la entrega del trabajo final de la asignatura, sino pues en cualquier momento que ustedes necesiten hacer una búsqueda bibliográfica, sea para su tesis, o sea para el trabajo, algún protocolo de investigación, que ustedes vayan a realizar. Entonces, básicamente la búsqueda bibliográfica se hace bajo un único propósito y es buscar información reciente, ¿cierto? Reciente y relevante. ¿Para qué? Pues para una pregunta de investigación o para una hipótesis que ustedes se han planteado. Cuando ustedes hacen o identifican esa necesidad, pues lo que necesitan hacer es llegar a como a una respuesta para tomar una decisión. ¿Una decisión basada en qué? Pues en la literatura científica que ustedes van a encontrar. La toma de decisiones está basada o se va a dar básicamente para tratar un paciente, para incluso ustedes poder decir, no, es que voy a investigar sobre X tema que me gusta y me estoy dando cuenta que la información es muy poca o que lo que yo he buscado en la literatura científica no responde a la pregunta que yo tengo. ¿Sí? Entonces, esa toma de decisiones puede ser tanto clínicas como sociales, como sanitarias, independientemente del área en el que nosotros nos encontremos, pues la búsqueda bibliográfica nos va a permitir dar una solución a un problema. ¿Qué cosas se deben hacer cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda bibliográfica? Lo primero es definir la pregunta de investigación, que es lo primero que ustedes van a hacer con el taller, ¿cierto? Van a buscar o van a definir el tema que les gusta. Les gustó cáncer, entonces van a hacer una población, no, que me gusta más cáncer infantil, entonces ya tenemos la población definida y quieren probablemente probar dos intervenciones o cómo se comporta una intervención versus otra que ya existe, basados en un desenlace que ustedes quieran, que es la pregunta pico, ¿cierto? Tenemos los 4 componentes. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer, es crear esa pregunta de investigación de manera que nosotros podamos orientar nuestra búsqueda bibliográfica. ¿Por qué se debe hacer esa búsqueda o por qué se debe plantear esa pregunta pico? Es muy fácil, porque si usted no sabe qué es lo que está buscando o qué es lo que quiere, no sabe qué es lo que va a buscar. Es como cuando usted va no sé, a comprarse una camisa. Si usted lleva claro que quiere una camisa roja, pues usted va directo y le dice a la persona es que quiere una camisa roja de cuadros o una camisa roja a rayas. Diferente a que usted es que quiere una camisa, ¿cómo la quiere? No sé, no tengo ni idea qué es lo que quiero. Entonces es más difícil, ¿cierto? Entonces siempre es muy importante que nosotros sepamos hacia qué tema es que nos vamos a enfocar. Las preguntas o la estructura pico, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que existían múltiples formas de hacerla. Que nosotros utilizamos la pico o la que vemos es esta, ¿cierto? Las personas, voy a buscar acá, las personas, la intervención, el comparador y el resultado. Esa es la más básica y es la que normalmente uno utiliza pues, en todos los proyectos y los protocolos de investigación. Pero yo les comentaba a ustedes que existen otras formas de preguntar. Yo tenía un profesor que nos decía en la maestría que habían muchas formas de hacerlo bien e infinitas formas de hacerlo mal. Este es un ejemplo, ¿cierto? Son múltiples formas de hacer una pregunta y de estructurarla muy bien. Pero siempre debemos nosotros tener en cuenta cuál es el propósito de nuestro estudio o de nuestra búsqueda para poder identificar cuál tipo de pregunta es la que
nos encaja más a nosotros y no hacer una pregunta que probablemente no vamos a poder responder con la búsqueda bibliográfica que vamos a hacer. Nosotros vamos a quedarnos con esta básica, pero fíjense que tenemos otras. Por ejemplo, tenemos la PICOT, que involucra los cuatro componentes que nosotros ya tenemos, pero la ya en un tiempo específico en el cual usted va a hacerla o en el cual usted quisiera encontrar ese resultado. Por ejemplo, es que yo quiero ver cuál es, no sé, el desenlace de mortalidad en las mujeres maternas que estuvieron expuestas a, no sé, X sustancias comparado con el tratamiento estándar en el periodo de tiempo del 2005 al 2020, ¿cierto? Entonces le incluimos el periodo de tiempo. Hay otra que se llama PICOT con doble T, en la cual tenemos los primeros 4. Fíjense que la mayoría comparten los primeros 4 componentes. Pero le agregamos el tipo de pregunta y el tipo de estudio. Estudios de cohorte, estudios de casos y controles, estudios transversales. Tipo de pregunta, pregunta de diagnóstico, pregunta de pronóstico, ¿sí? Entonces le incluimos, si ustedes se fijan, cada tipo de pregunta le va a incluir como un componente adicional. Entonces, eso va a depender del objetivo de lo que usted quisiera encontrar. Nosotros vamos a utilizar la más básica y la que pues normalmente se encuentra en todos los estudios y que podemos nosotros identificar. Bien, entonces, ¿en qué consiste la revisión bibliográfica? Básicamente el objetivo de esta revisión es poder detectar la información que yo pues necesito, poder obviamente obtenerla y consultarla. ¿Cuál es digamos que de estos 3 pasos, cuáles son los que normalmente se dificultan un poco? El obtener y el consultar, ¿cierto? A veces buscamos en las bases de datos o buscamos en internet un artículo y resulta que nos sale el título y el astra, pero es un artículo que no es libre, que nos toca pagar, entonces no lo podemos obtener y por tanto no lo podemos consultar. Es muy común que nosotros encontremos algún artículo que aparentemente nos puede servir, pero pues que no podemos acceder a él por diferentes motivos. Una de las... Sci-Hub. está, así más adelante la tenía. Ese es muy bueno, ¿cierto? Digamos que podemos encontrarlo de esa manera. Y otra, pues son las bases de datos de las universidades, que pues ustedes tienen, digamos que libre acceso a ellas y podemos encontrar la información pues como a la mano, ¿cierto? ¿Qué fuentes existen? Muchas fuentes. No solo existen bases de datos, ¿cierto? Una fuente de información es un lugar donde yo puedo encontrar algo referente a un tema que yo estoy buscando. Claramente las bases de datos bibliográficas pues es el repositorio más grande, donde tenemos la mayor cantidad de información. Pero pues también tenemos otras que son los artículos de revisión y metaanálisis, tenemos los artículos originales publicados, digamos que en revistas, y artículos de fuente primaria y secundaria, tenemos resúmenes de congresos que también son muy útiles, tenemos la literatura gris, que son las tesis doctorales, las tesis de maestría y las tesis de especialización, que normalmente pues están, por ejemplo, en las bases de datos de las universidades y demás. Entonces, eso también es una fuente de información bastante importante, porque ¿qué pasa? Muchas de las tesis no se publican, pero son tesis muy buenas y probablemente son tesis que nos pueden aportar a nosotros en nuestro trabajo y pues debemos consultarlos. Los libros de texto, pues todos sabemos que los libros de texto es como la primera base o digamos que sería el primer paso para uno hacer una búsqueda. El contacto de personas expertas en el tema, los registros de los ensayos clínicos, para eso está Clinical Trials, está, ay, se me va el nombre, más adelante lo tengo. Bueno, en este momento no lo tengo, más adelante lo tengo. Donde están todos los protocolos de los ensayos clínicos que también nos pueden servir, ¿cierto? Entonces, básicamente como esas diferentes fuentes de información donde nosotros podemos tomar, pues, valga la redundancia, información y no quedarnos únicamente con la base de datos. Digamos que para este caso, pues, lo vamos a hacer solo con una base de datos, pero cuando ustedes vayan a hacer una tesis o demás, pues, probablemente van a tener que revisar otras fuentes de información. ¿Qué fuentes tenemos? Fuentes primarias y fuentes secundarias. Cuando nosotros hablamos de fuentes primarias, es como lo que hablábamos cuando veíamos los tipos de estudio.
La fuente primaria es aquella en la cual es un artículo original, es decir, que hicieron un protocolo, que hicieron la recolección de la información, que tuvieron una investigación inherente al resultado que se dio, que fue un trabajo completo o un artículo. También una fuente primaria es una tesis, por ejemplo, que no se publicó, sí, listo, la persona no la quiso publicar en una revista, pero es un estudio de fuente primaria porque hizo todo el proceso de búsqueda, recolección y análisis de la información. Y la fuente secundaria son aquellos artículos de revisión, las monografías y los libros como enciclopedias o revistas, libros de texto, y pues van a ser también todos los artículos que tengan que ver con revisiones sistemáticas y metaanálisis, que a pesar de ser uno de los tipos de estudios de mejor evidencia o para la toma de decisiones, pues no es un estudio de fuente primaria, porque uno no hace un metaanálisis o una revisión sistemática con artículos o con estudios que generen todo el proceso de hacer la recolección de la muestra y demás. Se toman teniendo en cuenta pues los ensayos clínicos, que son una fuente primaria, por ejemplo. Entonces acá también incluiríamos este tipo de estudios. Entonces fíjense que secundario es tomar lo que ya alguien hizo y sintetizarlo. Y primaria es decir, tengo una pregunta de investigación, la voy a ejecutar y voy a tener unos resultados. Son las dos fuentes grandes o las dos subdivisiones de las fuentes de información. Bien, en las ciencias de la salud nosotros tenemos unas características específicas para la búsqueda de la información. Entonces nosotros tenemos, primero que debe ser reciente, ¿cierto? Nosotros por eso hablamos en lo posible que sea menor a 5 años, a menos de que, lo hablábamos la primera clase con alguna de sus compañeras, a menos de que sea un tema bastante difícil de encontrar información o poco prevalente, que yo tenga que dejar el tiempo abierto, o dejar 10 años, 20 años, para poder encontrar algo de información, porque probablemente si lo dejo en los últimos 2 años, pues puede que no encuentre nada. Es importante que nosotros busquemos información en revistas que sean o que tengan un grupo editorial. Digamos que eso nos da un poco de tranquilidad en que el artículo está al menos metodológicamente bien hecho, aunque pues no en todos los casos, cabe aclarar, pero pues sí le da a uno, digamos que un parte de tranquilidad buscarlo en una revista que tenga un grupo editorial, que tenga una revista, que sea una revista específica y especializada, es decir, si usted va a buscar sobre VIH, pues usted debe buscar en una revista de infecciosas, usted no puede buscar sobre VIH en una revista que es específica, por ejemplo, para riesgo cardiovascular o para cáncer, porque probablemente no va a encontrar, y si encuentra es algo que está sujeto a esa otra característica, por ejemplo, VIH en pacientes con cáncer, pero no específicamente sobre VIH. Entonces, es importante que logremos identificar el tipo de revistas donde nosotros vamos a buscar. Que sean internacionales, ¿por qué? Pues porque nacionalmente nosotros no publicamos mucho. También porque de lo que publicamos no todo se queda en las revistas nacionales. Y pues porque obviamente el nivel de desarrollo de los otros países pues es un poco mayor y podemos encontrar más información que sea más relevante para nuestro estudio. Que esté indexada de manera controlada, ¿cierto? Que podamos buscar en Publindex qué categoría es la revista, que está categoría A, B, C, si es una Q1, una Q2, que podamos identificar eso. Y pues que tenga equipos de trabajo, que sea pues básicamente el grupo editor. ¿Qué fuentes bibliográficas podemos nosotros encontrar? Entonces tenemos el Sevier, tenemos Springer, tenemos El Cielo, tenemos PubMed, CINAHL, Scopus, Medlane, bueno, infinidad, ¿cierto? ¿Cuál es la que nosotros más utilizamos para la búsqueda bibliográfica? PubMed. Scopus también es buena, es un buen repositorio. Y El Cielo para literatura latinoamericana. Digamos que El Cielo es como uno de las bases de datos de mayor fuente de información para la población latinoamericana. Entonces, si ustedes están buscando específicamente en esa población, pues lo mejor que pueden hacer es buscar en El Cielo. Si ya están buscando en una población general, que no, digamos que no nos interesa como tal
esa diferenciación por regiones, pues podemos buscar en PubMed, que normalmente PubMed casi que involucra o tiene en sí los demás editores o las demás fuentes de información. En el ámbito nacional, ¿cómo buscamos cuáles, por ejemplo, los artículos que están publicados en estas fuentes de información? Pues como les dije, en Publindex, ¿cierto? Esta plataforma del ministerio nos permite a nosotros poder, bien sea por el título de la revista o por el ISSN, buscar en qué categoría está. Si está indexada, si está homologada, si es A1, si es A2, si es B, si es C. O al menos si está reconocida, o hasta qué momento estuvo reconocida. ¿Qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, espera, me voy a meter acá, compañero. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos publicar un artículo, pero no, pues resulta que la revista que yo estoy buscando no está ni siquiera homologada en el ámbito nacional? ¿Qué creerían ustedes que pasa? ¿Qué podría pasar? Bueno, de pasar no pasa nada, realmente no es que pase algo, pero ¿por qué preferirían más bien ustedes escoger una revista que esté homologada o que esté indexada en Colciencias? Bueno, en MinCiencias. ¿Por qué? El hecho de que la revista esté indexada quiere decir que pues un panel de expertos ya la ha analizado para darle ese reconocimiento de estar ahí, digamos, como muestra de la investigación aquí en el ámbito nacional, ¿no? Me parece a mí que sería por ese motivo. Sí, Andrés, esa es una de las cosas que uno ve. Uno dice, si la revista está reconocida, primero, entre más reconocimiento tenga, o sea, si es, por ejemplo, una A1 o una Q1, uno dice, mire, esa revista, primero va a tener un grupo editorial buenísimo. Segundo, quiere decir que publican demasiado en esa revista. Entonces, es una revista de alto impacto. Si es una revista, por ejemplo, C, pues está reconocida, sí, tiene un grupo editorial, sí, pero pues puede que lo que se publique en la revista pues no sea gran o tenga un volumen comparable con una revista A1, ¿cierto? O que, digamos, el impacto de la revista pues no es muy grande, es decir, que no de pronto muchas personas la consultan y referencian los artículos que se publican ahí. Digamos que es básicamente eso. ¿Qué otra cosa? Cuando ustedes publican un artículo en una revista que no esté reconocida, pues por ejemplo, si ustedes van a pasar a la residencia y ponen en su experiencia de investigación ese artículo y la revista no está reconocida, pues probablemente no se lo valga. Porque van a decir, no, pero pues es que esa revista no está ni siquiera reconocida. O sea, eso puede ser una revista X que crearon y pusieron ahí, pero esa revista no tiene ningún impacto. Entonces, por eso siempre que nosotros vayamos a publicar un artículo, pues es importante que revisemos ese tipo de cosas. Bien, vamos a ver algunos aspectos, unos componentes básicos que debemos tener en cuenta al momento de hacer la búsqueda bibliográfica. Entonces, es el lenguaje. ¿Qué lenguaje debo utilizar yo para hacer mi búsqueda bibliográfica? Entonces, hay un lenguaje que se llama lenguaje natural y otro que es controlado. El lenguaje natural hace referencia a cómo se habla o cómo se escribe, ¿sí? Entonces, digamos que no es como yo encuentro la información o como yo normalmente la veo publicada en los artículos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacamos esas palabras? De los títulos, de los abstracts, de las palabras claves algunas veces. Entonces, es básicamente como las palabritas que yo encuentro en los artículos y las pongo tal cual. ¿Qué limitaciones tiene el lenguaje natural? Pues que usted lo puede encontrar o en singular o en plural, que puede tener un sinónimo que yo no sé cuál es, pero pues existe, ¿cierto? Que pueden haber diferentes variantes gramaticales de esa misma palabra. Entonces, ese es uno de los problemas del lenguaje natural. No está mal que lo hagamos con el lenguaje natural, pero sí debemos acompañarlo de un lenguaje controlado. Cuando nosotros hablamos del lenguaje controlado, hablamos básicamente de los términos MESH y de los términos DEX.
Cuando nosotros hablamos de los términos mesh, estamos hablando más de un término que es internacional, un término que está dado en inglés, ¿cierto? Y cuando hablamos de los términos DEX es porque hablamos de los términos a nivel de español o a nivel como latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros buscamos un término mesh, que es los más comunes, el término mesh me va a quitar estas limitaciones. ¿Por qué? Porque él me va a decir cuáles son las variantes de esa palabra, cuáles son los sinónimos de esa palabra, si está en singular o si está en plural. Él me abarca todo lo que tenga que ver con la palabra que yo estoy buscando. Entonces, lo mismo hacen los DEX. Entonces, es importante que nosotros siempre utilicemos o hagamos una búsqueda bibliográfica utilizando términos mesh y DEX. Un término mesh, ojo a esto, no siempre es un mismo término DEX, a pesar de que sea la misma palabra. Pueden tener términos diferentes, entonces es importante buscarlos en las dos bases de datos. ¿Dónde encontramos los términos mesh o dónde los podemos buscar? Principalmente en PubMed. PubMed nos arroja toda la información que tiene que ver con los mesh. Y para los DEX, la más fácil es LILACS, que es la Biblioteca de Salud Pública. Entonces, digamos que ese es como el repositorio más grande de los DEX. Bueno, ¿qué debemos hacer antes de hacer la búsqueda? Primero, pues estructurar toda nuestra pregunta de investigación. Después de eso, decir, bueno, ¿qué tipo de estudio necesito yo? Si es una pregunta específica, por ejemplo, de ciencias básicas, lo más seguro es que ustedes vayan a necesitar ensayos clínicos, ¿sí? Si es una pregunta de intervención, probablemente también. Pero si es una pregunta de evaluar cómo es un factor de riesgo, pues ustedes dicen, no, pues yo necesito, son estudios observacionales. Entonces, es poder identificar como ese tipo de características que me van a llevar a obtener pues una información más certera. Después de eso, pues identificar claramente los términos mesh, los términos DEX, las palabras claves. Buscan 2 o 3 artículos del tema y buscan qué palabras claves utilizaron ellos. Eso les va a dar a ustedes una idea de qué palabras claves utilizar para buscar para dar respuesta a su pregunta de investigación y hacer pues, su búsqueda bibliográfica. Esta es la plataforma que les digo que es la Biblioteca Virtual en Salud, que es, yo normalmente, bueno, la pueden buscar como BBS o como LILACS, también les aparece, pero como BBS es como lo más común. Y ahí les aparecen los términos DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud, o esa es la interpretación de la sigla. Entonces, por ejemplo, acá tenemos calidad de vida, ¿cierto? Buscamos calidad de vida, descriptores encontrados nos dice 1, descriptores mostrados 1. Nos dice, el descriptor en inglés es quality of life, en español es calidad de vida, en portugués es, bueno, como se pronuncia, calidad de vida. Nos dice, los sinónimos en español, calidad de vida relacionada con la salud, y estos son los otros sinónimos en siglas. Las categorías, bueno, esto no le vamos a prestar mucha atención, y nos dice la definición. Entonces nos dice, la definición en español es concepto genérico que refleja preocupación por la modificación y mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, físico, político, moral, entorno social, así como la salud y la enfermedad. Esto es importante que nosotros siempre lo leamos. ¿Por qué? Porque puede que yo piense que la palabra que yo quiero buscar es calidad de vida, pero cuando leo acá digo, no, es que yo no quiero es calidad de vida. Lo que yo quiero buscar es cómo es, por ejemplo, la calidad de los servicios de salud. Son cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, no, es que esa no era la palabra que yo quería buscar. Entonces, siempre es importante que leamos cuál es la definición que nos aparece tanto en los mesh como en los DEX, para que nosotros logremos identificar si eso sí es lo que realmente yo quisiera incluir en mi revisión. Otros términos relacionados en español, entonces acá nos aparecen, ¿cierto? Que son como otros sinónimos probablemente que vamos a encontrar. Entonces, fíjense que estos términos que son controlados nos quitan las limitaciones del término natural, que era lo que les decía ahorita, nos dicen cuáles son los sinónimos, cuál es la definición y qué otros temas relacionados podemos encontrar a esa misma categoría. ¿Hasta acá vamos claros? ¿O tienen alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Dime, Álvaro.
En este caso estamos buscando text y ahí buscamos, por ejemplo, calidad de vida, pero ahí mismo el mesh sería pues el nombre en inglés, tal cual. Ujú. O toca ir a buscarlo en PubMed o ahí mismo No, existe. en este caso él te está diciendo cuál sería el mesh, que es Ah, el término listo. en inglés, que es este, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que probablemente en algunos casos no te va a aparecer. Entonces, si tú lo buscas, por ejemplo, em, no sé, no nos apareciera acá nada donde dice escritor en inglés, nos apareciera una rayita. Y vamos a PubMed y hacemos la búsqueda con calidad de vida, probablemente el descriptor sea otro. ¿Mm? Pero en este caso, Ah, es ese que te está diciendo. Entonces tú dices, ah, mire, en inglés es quality of life, o sea que este es el mesh y me voy para PubMed y lo busco y me va a aparecer la misma información relacionada como me sale acá en los DEX. Entonces me dice, ah, sí, mire, hace referencia a un concepto que involucra lo físico, lo moral, lo entorno, etc. Entonces en este caso, pues no lo tendrías que hacer. Pero, ¿qué les aconsejo yo? Que si van a hacer una búsqueda en inglés, pues se vayan directamente a PubMed y busquen los mesh. No lo hagan directamente desde acá. Si lo van a hacer para literatura en español, pues sí utilicen los DEX. ¿Listo? listo, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, tenemos PubMed, como les comentaba, pues es la base de datos. Profe, una pregunta antes de que siga. Diga. Con esta herramienta que usted mencionaba ahorita, digamos, no se quita es como el que le cambien el término en otro, digamos, en otro idioma o algo así. Y eso, digamos, es para cualquier, digamos, cosas que uno necesite buscar, Ujú. Sí. O sea, independientemente de la materia o de lo, digamos, exacto, de... exacto. Por ejemplo, mm, yo estoy haciendo, o sea, los términos DEX y los términos MESH, lo que te garantizan, por decirlo de alguna manera, es que ese término es internacional. O sea, la persona que lea calidad de vida, pues en población o en literatura publicada en español, tú sabes que estás haciendo referencia a este término que tenemos acá, a esta definición. Si tú lo buscas en inglés, quality of life, es porque tú sabes que estás haciendo referencia a esa definición específica. ¿Qué pasa? Que vamos a suponer que calidad de vida, el término DEX no es calidad de vida, sino calidad en vida, por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo únicamente. Resulta que si usted está evaluando calidad de vida desde el componente de salud mental o de psiquiatría, ¿qué me podrían decir ustedes, por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta la psiquiatría o demás? Para ustedes, para un psiquiatra, ¿qué será calidad de vida? ¿Qué creerían ustedes que puede ser para un psiquiatra calidad de vida? Estabilidad mental. Sí, cierto, puede ser. O de pronto, no sé, no tener eh, la presencia de una alteración en el componente, no sé, a nivel conductual, ¿cierto? Más desde la psiquis. Pero si ustedes le preguntan a un deportólogo qué es calidad de vida, ¿qué creen que les diría el deportólogo? O un fisiatra. Ejercicio 5 veces a la semana, etcétera. Exacto, ¿cierto? Hacer ejercicio 5 veces a la semana, al menos 30 minutos para evitar problemas de la salud. El fisiatra les dirá, no, calidad de vida es poder realizar los desplazamientos sin ninguna alteración a nivel articular. Fíjense que son cosas diferentes. Todos lo ven desde un punto de vista diferente. Cuando yo utilizo este término DEX, yo puedo asegurar que todos estamos hablando del mismo tipo de calidad de vida. Que yo lo enfoque al estado físico, sí, que lo enfoque al estado político, sí, pero estoy haciendo referencia a esto, que es el concepto genérico que refleja preocupación por modificar o mejorar alguna condición de vida. Entonces, es básicamente eso, que yo sé que si yo utilizo este término,
todas las personas que vean ese término o la revista que me vaya a publicar mi artículo, pues sabe que yo estoy haciendo referencia a ese cambio en una característica de la persona que me permita, pues en últimas, cambiar una condición de vida. Entonces, eso es lo que nos permite los términos DEC y los términos MESH. Saber o, digamos que, unificar los resultados que yo voy a obtener, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora, ya la entendí. Pero me surge otra pregunta, pero más hacia lo práctico. Por ejemplo, en estos términos que son de varias palabras, ¿hay necesidad de utilizar los conectores, por ejemplo, el más o and, al momento de realizar la búsqueda ya directamente en la base de datos? No. O, por ejemplo, lo coge como un solo término y después del término, digamos, mesh, o el término que yo haya seleccionado, yo coloco ahí sí el conector. Sí. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Eso pasa más en PubMed, por ejemplo. Tú pones Quality of Life y él te aparece todos los sinónimos que tú puedes encontrar, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Tú lo puedes incluir como un mesh y entonces él lo que hace es que te agrupa esas otras posibles opciones que tú tienes y te hace la búsqueda. O tú puedes, pues claramente bajar, buscar y agregar otro término. Ahorita lo vamos a ver. Pero si tú quieres incluir solo el mesh lo que dice es como que te engloba todo lo que va incluido en este término. Por ejemplo, en este caso sería este y este. ¿Sí me hago entender? No tienes que poner calidad de vida, calidad de vida relacionada con la salud, HRQL, No, profe, porque por ejemplo yo lo que preguntaba era más que todo de colocar, por ejemplo, calidad de vida, pero entonces yo puedo buscar calidad de vida relacionada a la polución en la ciudad, entonces sí, sí, claro. calidad de vida y ahí sí coloca uno el más Ajá, y luego el polución, por ejemplo, depende, o sea, habría que hacer una búsqueda también del segundo término, a ver cómo exacto, aparece para poder combinarlos, exacto, pero sí. entonces él lo reconoce completico como calidad de vida uno solo, ¿cierto? Sí, señor, uno solito. Ya para que tú lo puedas condicionar, por ejemplo, a la polución, tendrías que buscar los DEX o los MESH que hacen referencia a eso para que los unas con un AN, por ejemplo, calidad de vida, AN, polución. Entonces, él ahí sí lo coge y lo engloba, ahorita lo vamos a ver con los conectores de proximidad, y te busca calidad de vida relacionada con la polución en una comunidad, por ejemplo. ¿Sí? Listo, gracias. Listo. Entonces, les estaba diciendo que PubMed es como la más grande, ¿cierto? Es, digamos que lo primero que uno entra a buscar cuando va a hacer el primer abordaje de un tema relacionado con las ciencias de la salud, pues uno normalmente entra a PubMed. Pues puede buscar en Google, pero Google pues siempre lo va a llevar normalmente a PubMed. Contiene múltiples revistas, múltiples bases de datos que se agrupan en ella misma y por eso pues tenemos tanta información. ¿Cuál es el problema con PubMed? Que solo cerca del 22% de las citas tienen full text. O sea, toda la información que usted tiene ahí no es libre. Entonces, por eso nosotros hablábamos de las bases de datos de las universidades que ellos pagan por esa información. Por eso nosotros la debemos aprovechar porque pues la universidad gasta un dinero considerable en el pago de esas bases de datos para poder acceder a la información y si no, pues hay, ¿cierto? Esto es un salvavidas. Lo han bloqueado miles de veces y siempre uno tiene que buscar cuál es el link nuevo para poder acceder a encontrar la información. Pero todos sabemos que es una plataforma que le salva a uno muchas veces la vida, porque fijo, el artículo que uno necesita no está libre porque es pago. Entonces, pues digamos que esta es una plataforma que pues algunas personas no estarán de acuerdo, ¿cierto? Como todo, que dirán que no, porque por eso se paga, pero en últimas el conocimiento debería ser gratuito y las revistas no deberían cobrar ni por publicar, o al menos si cobran por publicar, uno ya como autor está pagando una millonada en una revista, pues al menos deberían dejarlo libre para que la persona pues lo pudiera leer y se pudiera difundir la información que uno quiere. Pero pues, en los casos de no, pues utilizamos esta plataforma. Entonces acá tenemos, entramos a PubMed, esto es lo que les estaba explicando ahorita, utilizamos el término MESH, Quality of Life y nos va a salir el concepto.
¿Qué dice acá? Es lo mismo, ¿cierto? Es un concepto genérico que se relaciona con la modificación de los atributos físicos, políticos, morales y ambientales que generan un cambio en una condición de salud. ¿Es este mismo o no es este mismo significado? Sí, es el mismo. Es el mismo, ¿cierto? Entonces, a esto es lo que yo les hacía referencia con que estos dos términos, ay, espera, voy a buscarme, estos dos términos, cuando nosotros los encontramos, son los mismos. Entonces, por eso tú utilizas este de una vez como el término mesh, porque el concepto es idéntico. Eso es lo que les decía, que en inglés, en español, en portugués, en todo unificamos el término y hablamos siempre de esto, de conceptos que generan un cambio en una condición física, social, moral, que es este mismo que tenemos acá. ¿Qué otra cosa nos dice PubMed? Entonces dice, mire, estos son otros términos que usted debe tener en cuenta que son sinónimos. Life quality, y nos dice, mire, al igual que nosotros acá tenemos el HRQL y la calidad de vida pues, relacionada con la salud, que es esta, acá también lo tenemos, ¿cierto? Calidad de vida relacionada con la salud. Entonces, son los otros términos o las otras opciones con las cuales ustedes podrían buscar. También le dice acá, oiga, mire también estos otros términos, porque puede que algunos de estos otros términos a usted le sirvan. ¿Por qué no le echa la leidita y mira a ver si de pronto también le incluye el tema de interés que usted está buscando? Entonces, por ejemplo, estilos de vida. Probablemente el deportólogo hubiese dado ahí, ¿cierto? En el ejemplo que vimos ahorita. El deportólogo hubiese dicho, ay, mire, yo quiero ver estilos de vida, a ver si también me relaciona algo sobre actividad física. Sí, mira, acá lo quiero ver, y entonces entra y busca la definición de estilos de vida a ver si se le acopla lo que él está buscando en conjunto con la calidad de vida. Probablemente, digamos que puede haber un antropólogo, puede haber un educador que también quiera ver, y entonces entra y busca acá en esta parte. Él acá le dice, estas son todas las categorías de los términos MESH. Tenemos en antropología, en educación, en sociología, en la parte de ciencias de la salud, en ciencias sociales, etc. Y le aparece el término, Quality of Life. ¿Sí? Lo mismo acá, todas las categorías. Salud pública, epidemiología, demografía, estatus de salud, etc. Ay, sí, me interesa esta. No, es que yo estoy buscando desde las ciencias humanas. Sí, mire, fíjese. También le muestra que es el mismo término MESH. Entonces, uno escoge el término MESH que se adecue y lo incluye en la revisión. Ya igual ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces, ya vimos cómo hacer esa búsqueda de los términos, ¿cierto? Fíjense que cuando ustedes ven un artículo, las palabras claves, si alguno de ustedes ya publicó en alguna revista, normalmente o se han mandado trabajos a un congreso, normalmente le dice ponga 5 palabras claves, pero que sean palabras, términos mesh. Normalmente en las revistas le dicen no es. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Entrar, buscar el mesh de la palabra que yo estoy buscando para poderlo poner como palabra clave. ¿Por qué? Pues porque eso me garantiza que la persona, si vio Quality of Life, sí, es que ya sé, era que está haciendo referencia. Entonces, ese término mesh o esa palabra clave es la que nos permite pues identificar el tema que estamos o que vamos a encontrar más bien. Entonces, normalmente pues las palabras claves nos permiten o nos dan una idea de cómo buscar los términos mesh. Cuando ya tenemos eso, nosotros debemos hacer una estrategia de búsqueda. Entonces, para hacer la estrategia de búsqueda, digamos que cada base de datos, si cada base de datos tiene una forma o una manera de buscar la información. Y lo que nosotros hacemos es incluir como término a término para generar un motor de búsqueda que en última nos dé X cantidad de resultados que nosotros podamos pues leer, mirar quiénes nos sirven, cuáles los vamos a excluir. ¿Qué sucede con este motor de búsqueda? Que si ustedes me dicen, profe, el motor de búsqueda que yo utilicé fue este, y me dicen que con ese motor de búsqueda les salió hasta la fecha, o sea, hasta el año 2016, 500 artículos. Si yo tomo ese motor de búsqueda que ustedes me enviaron y lo pongo en PubMed y le doy Enter, me deben salir los mismos 500 artículos que les salieron a ustedes.
Si no le salió, es porque alguno de los dos está haciendo algo mal o alguno dijo mentiras, ¿cierto? Pero en teoría debería salir los mismos resultados. Si yo replico la búsqueda y le digo a usted, bueno, esos 500, ¿cuántos le quedaron para su revisión? Ustedes me dicen, no, profe, salieron 3. Fueron 3 los que hablaban o cumplían los términos de mi estudio. Y yo me pongo juiciosa y leo uno por uno, me deben salir los mismos 3 que ustedes utilizaron porque utilizamos el mismo motor de búsqueda. Cuando nosotros hacemos este motor de búsqueda, utilizamos los conectores booleanos, que son and, or o not, ¿cierto? Que de alguna manera nos permite unir, separar o excluir de alguna forma un término que yo necesito. Por ejemplo, calidad de vida y polución. Calidad de vida o se me olvidó el término que les había dicho ahorita. Calidad de los servicios de salud. Otro ejemplo es calidad de vida y polución, pero no en niños. Solo me interesan los adultos. O calidad de vida y polución, pero no en adultos, solo en niños. Calidad de vida y polución y no animales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos términos lo que nos permiten a nosotros es generar como esas o contracciones o exclusiones de algún término que no me interesa, que me haga ruido en mi búsqueda bibliográfica. Profe, Dime, Andrés. ¿hay algún motor de búsqueda que englobe todas las bases de datos? Porque es que yo siempre veo que están como ligados a la editorial que lo tiene o de pronto al tipo de contenido que publican. Entonces siempre como que uno hace una búsqueda en un motor de búsqueda y le salen diferente cantidad que si lo hago con otro. Sí. No sé No, si estoy utilizando el que no es. no. Siempre te va a cambiar. Por ejemplo, incluso la misma estructura de búsqueda que tú tengas para PubMed es completamente diferente si tú vas a buscar en Clinical Trials, porque la base de datos como tal maneja estructuras diferentes. Entonces, casi que uno utiliza un motor de búsqueda, puede utilizar las mismas palabras, pero utiliza un motor de búsqueda específico para cada base de datos, porque no siempre te va a salir lo mismo. Es más, tú puedes utilizar el motor de búsqueda que utilizaste en PubMed y lo pones en Clinical Trials y te sale que no tienes ningún resultado. Y eso pasa mucho. Y puede que en algún momento te haya pasado y te sale 0 resultados y en el otro lado te salieron 1000 resultados. Entonces, no hay uno que sea genérico, por decirlo de alguna manera. Normalmente las bases de datos siempre, lo que te digo, tienen alguna cosita que los diferencia y los cambia, entonces uno debe ajustarlo. Lo que uno siempre debe utilizar son los mismos términos, o sea, no utilizar unos términos en PubMed, otros en Scopus y otros en Clinical Trials, por ejemplo. Siempre utilizar los mismos, pero el motor como tal siempre te va a cambiar, o sea, no es genérico. Bueno, tenemos un ejemplo de lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces tenemos el operador AND. Entonces, cuando nosotros utilizamos el operador AND es porque yo quiero combinar dos categorías o dos conceptos que estoy relacionando. Calidad de vida y polución. Entonces, cuando yo le incluyo el AND a mi búsqueda, la plataforma me va a buscar es como lo que uno ve en el colegio, ¿cierto? Los conjuntos. Me busca esta intersección entre esas dos palabras, es decir, los artículos que me hablan tanto de calidad de vida como de polución. Y me excluyen los que me hablen solo de calidad de vida y me excluyen solo los que me hablen de polución, por ejemplo. Podemos buscar más de dos cosas, claramente. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, calidad de vida, polución y niños. Entonces, el que me va a buscar la intersección donde me hablen de esas tres cosas, de calidad de vida, de polución y de niños. Así muchísimas otras formas o muchísimas otras combinaciones que nosotros queramos buscar. Entonces, importante es tener en cuenta que el AND
pues siempre me va a unir o me va a generar la búsqueda de los artículos que me compartan la intersección de los términos que yo estoy buscando. OR. El OR es básicamente para decir, búsqueme esto o lo otro. Búsqueme calidad de vida o búsqueme polución, cualquiera de las dos. O búsqueme calidad de vida o búsqueme calidad de los servicios de salud, que son cosas que yo necesito que estén aparte, una o la otra, no las quiero unir, ¿cierto? Entonces el OR es básicamente como esa condición de lo que yo quiero encontrar, esto o lo otro. Y el NOT es decirle a la plataforma, definitivamente no quiero que me pongan mis resultados esta palabra. Es decir, quiero que me busque calidad de vida, polución, pero no quiero que me hable de animales. No me interesa que me hable de animales. No me interesa que me hable de niños. Entonces, el NOT te excluye todo lo que diga esa palabra. Entonces le dice a la base de datos, por favor búsqueme todo lo que haya menos de niños. Entonces, la base de datos pues no le incluye nada que tenga que ver con esa población o con ese término específico. Claro, los tres ejemplos, el AND, el OR y el NOT. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Profe, ¿cómo se comportaría una búsqueda que uno realice sin ninguno de esos términos? Porque Bueno. yo puedo, por ejemplo, toda la administración, negocios y la otra que tenía. Pero entonces, ¿cómo lo interpretaría el sistema? ¿Como un OR o como un AND? ¿O lo busca completamente el término unido todo? No. Si tú, por ejemplo, le pones polución, calidad de vida, servicios de salud, así, esas tres. Y no le pones ni AND, ni OR, ni nada. Simplemente le das buscar. No, ahí no me aparece. Él lo interpreta como que tú le estás diciendo que te busque todo lo que haya de esos tres temas. Entonces, si él te está buscando de lo que haya o lo que encuentre de esos tres temas, teniendo en cuenta lo que yo les dije, el AND, el OR y el NOT, ¿cuál creen ustedes que buscaría? OR. Ajá, él te dice, usted a mí no me dijo qué es lo que quiere encontrar en conjunto. Entonces yo le voy a buscar todo lo de calidad de vida, todo lo de polución y todo lo de servicios de salud. Usted a mí no me está especificando si quiere una población o si quiere que todas vayan juntas o nada. Él te busca todo lo que encuentre con esas tres palabras. Entonces, él lo pone como si fuera un OR. Todo, absolutamente toda la información te va a aparecer ahí. Solo que pues no te va a servir probablemente nada de lo que encuentres, porque a menos de que quieras pues buscar cuántos artículos salen de esa manera. Pero básicamente pues él te busca todo lo que haya publicado sobre, que tenga esas tres palabras, que en algún lado del artículo tenga esas tres palabras. De acuerdo. Listo, espérame que aquí creo que alguien, Sandra, listo. Bien, entonces, acá tenemos un ejemplo de pago. Entonces, perdón chicos, es que es mi cachorrita que está ladrando. Bueno, entonces, acá tenemos un ejemplo de una búsqueda avanzada en PubMed. Entonces, vamos a ver. Yo acá le dije en este ejemplo a la base de datos, mi tema principal es diabetes. Entonces, búsqueme diabetes y diabetes tipo 2 y además búsqueme dislipidemia y además búsqueme que sean adultos, pero no me busque nada niños. Entonces, él me bota este es el motor de búsqueda, ¿cierto? Este que tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede en PubMed? ¿Qué consejos les doy? Personalmente, es mi percepción, ha sido mi experiencia. Yo nunca he sido capaz de poner un motor de búsqueda a mano. ¿Por qué? Porque personalmente el conteo de los paréntesis a mí me da re duro y siempre me queda algún paréntesis faltando o sobrando y la búsqueda me sale re mal. Entonces, hacer esto a mano
me parece que es muy complicado. Es mejor que lo hagan siempre por la búsqueda avanzada y que él mismo les ponga estos conectores, perdón, esos conectores de proximidad, que son los paréntesis en este caso. Entonces, es mejor que lo haga. Entonces, ¿el qué le dice? Ah, listo, usted me está buscando, me está diciendo que busque lo relacionado con diabetes, pero también que busque diabetes tipo 2 y que busque dislipidemias y que busque adultos. Entonces, fíjense que él englobó todo esto, todo lo que tenía que ver con el AN, que es básicamente población adulta que tenga diabetes y que tenga dislipidemia. ¿Sí? Es esta partecita. Y le dice, pues no me incluya nada de niños porque no me interesa. Cuando nosotros hacemos esto en la búsqueda avanzada de partner, él nos bota esto y nos dice, pues, cuántos resultados vamos a obtener con ese motor de búsqueda. Entonces, por ejemplo, tenemos estos resultados. Él nos dice, ah, mire, usted me dijo que le buscara esto. Con ese motor que usted me está diciendo, sin ningún filtro, sino todo lo que hay publicado en mi base de datos, vamos a tener 3.361 resultados. Eso es lo que hay, eso es lo que usted va a buscar. De pronto usted dice, no, pero es que es diabetes y lipidemias, eso es lo que hay publicado, a mí no me interesa todos los años. Entonces yo vengo y le pongo acá el filtro, no, es que a mí me interesa solo los 5 años. No, y me interesa solo lo que esté full text, porque pues, yo no tengo acceso a una base de datos de la universidad y pues tampoco me voy a poner a pagar, entonces quiero que me salga full text. Y solo me interesa que sean estudios observacionales, por ejemplo. Entonces van y le ponen el filtro que tiene que ver pues con estudios observacionales, ¿cierto? Acá en esta partecita ustedes le pueden, ustedes le pueden dar como otras opciones y ahí se les despliegan todos los tipos de estudios que pueden encontrar. O si solo quieren ensayos clínicos, pues lo cliquean. Y este numerito pues va a bajar porque a medida que ustedes le pongan mal filtros, pues los filtros lo que van a hacer es que van a ir como disminuyendo el número de artículos que usted va encontrando. ¿Qué otra opción tenemos acá? En este cuadrito que tenemos acá al lado, él le dice, mire, este es el número de resultados que yo tengo o que usted va a encontrar por año. Entonces, fíjense que usted se viene, vamos a suponer que esto es 2001 y esto es 2020. Si usted se viene para el 2001, pues eso no había nada. Eso es nulo. Pero probablemente si usted se viene en los últimos 5 años, pues mire toda la cantidad de artículos que encuentra. Este pedacito o este cuadrito es un indicativo también para que usted pueda identificar si pone o no pone este filtro de los años. Porque si usted ve que todo está concentrado acá, pues ponga solo los últimos 5 años porque lo que encuentre de aquí para acá puede que no sea mucho o no le sirva. Entonces, esto también es muy útil para eso. Ahora sí venimos a ver los truncamientos y los operadores de proximidad que también son muy útiles. Entonces, cuando nosotros hablamos de truncamientos, hacemos referencia a características que nos van a permitir a nosotros buscar diferentes palabras, pero con una única inclusión de un término, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a encontrar lo siguiente. Normalmente, uno encuentra que los truncamientos son un asterisco, pero hay plataformas como Clinical Trials que no tienen asterisco, sino utiliza un signo peso y un signo de interrogación, que también, pues, digamos que lo utiliza. Dependiendo de la base de datos, pues uno va como adquiriendo como esas cositas y uno va sabiendo qué utilizar y qué no. Entonces, el truncamiento, lo que les decía, me permite buscar pues, una serie de respuestas, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar o me interesa hablar sobre enfermeras o enfermería. Entonces, cuando yo voy a poner el truncamiento en la base de datos, yo pongo las primeras palabras, las primeras letras, perdón, de la palabra y le pongo el asterisco. ¿Qué me entiende la base de datos? Ah, ya. Voy a buscar todo lo que encuentre que inicie con estas 4 letras. Entonces me busca nurse, nurses, nursing, etc. ¿Sí? Él lo que dice es, ah, ya,
es que Laura me está pidiendo que le busque todo lo que tenga, lo que inicie con esas letras. Entonces yo hago una búsqueda de toda la bibliografía que tengo que me incluyan las palabras que empiecen con esas letras. Y te va, pues, a arrojar todo eso. ¿Qué beneficio tienen los truncamientos? Pues que no tienes que poner las 4 palabras o el resto de palabras que vayas a buscar porque él directamente o implícitamente te lo hace. En PubMed también funcionan estos, los que son los signos de interrogación y el signo de pesos, pero para buscar como más bien sinónimos o plurales y singulares más bien. Entonces esto también lo podemos utilizar. Y lo que les digo, pues hay unas bases de datos que entienden estos signos como el asterisco. Pero básicamente los truncamientos pues nos permiten eso. ¿Qué pasa? No siempre es útil utilizar un truncamiento. ¿Por qué? Porque los truncamientos lo que generan a veces es mucho ruido, llama uno cuando hace una búsqueda, y es que aparezcan muchas cosas que a mí no me interesan. ¿Sí? No, empiezan con estas primeras 4, 5 letras, pero son términos que a mí no me interesan, o sea, no necesito que me incluya eso en mi revisión. Entonces, cuando nosotros utilizamos los truncamientos, debemos tener en cuenta eso, porque me puede generar mucho ruido y salirme información que pues no es de mi interés. Los otros son los operadores de proximidad. Los operadores de proximidad, alguien había escrito en el chat, es que yo como tengo la pantalla. No, profe, era cuando estaba diciendo que si no contaba con la suscripción, entonces que había una página para descargarlos ahí. Ah, ya, listo, sí. Es que como estoy compartiendo la pantalla, no podía ver y me acabé de dar cuenta que habían ahí 3 cositas. Bueno, entonces, los operadores de proximidad, fíjense que aparecen los asteriscos, perdón, los paréntesis, las comillas. Si ustedes se fijaron, PubMed utiliza los paréntesis, ¿cierto? Aproxima, genera un conjunto de datos dentro de esos paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos en el colegio que en álgebra, creo que era, sí, en álgebra, estaban los paréntesis y luego los corchetes y luego las llaves, y que uno tenía que empezar a despejar uno por uno? Lo mismo hace esto. Entonces él le dice, mire, es que este primer paréntesis es de diabetes. Este segundo paréntesis es de diabetes y diabetes tipo 2. Este tercer paréntesis es de diabetes, diabetes tipo 2 y dislipidemias. Y este cuarto paréntesis es de todo lo anterior y los adultos. Entonces, esto es lo que generan todos estos paréntesis y es la lógica de esos conectores de proximidad. Por eso les digo que si ustedes se comen uno, pues él ya lo va a entender de una manera diferente. Entonces, los paréntesis lo que hacen es agrupar esos bloques de términos, los combina para hacer una única búsqueda relacionando todos los términos que ustedes ya pusieron. Si ustedes le ponen las comillas y buscan vacunas en Colombia, vacunas para el COVID-19 en Colombia, y lo ponen así tal cual, él lo que busca es esa frase exacta que usted buscó. Si ustedes ponen entre paréntesis, le cumplimos a Colombia, ¿qué va a salir? ¿Qué se imaginarán ustedes? Si vieron las noticias estos días, ayer o hoy. ¿Qué va a ¿Duque salir? tomándose una selfie? ¿Un qué? ¿Duque tomándose una selfie? Probablemente, ¿cierto? Ahí haciéndose, no sé, popular con cosas que no son populares, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? O va a aparecer al frente de un avión hablando, ¿sí? O va a aparecer la frase exacta al momento exacto donde él dijo eso. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas comillas, es porque yo digo, ay, es que miren, este artículo dice, dislipidemias como factor de riesgo para, voy a decir, no sé, cáncer de cervix. Tal cual ustedes lo ponen, como lo encontraron, y él lo que va a hacer es buscar los artículos que tengan exactamente esas frases esa frase que ustedes están buscando. Entonces, es otra forma de hacerlo. ¿Cuándo nos funciona esto?
cuando tenemos un tema muy específico y ustedes quieren buscar información específica sobre eso, por ejemplo en genética. El gen, no sé, yo de genética no sé nada, lo que aprendí en la universidad y eso probablemente ya se me olvidó el 90%, pero vamos a buscar el gen codificador de X cosa. Pues ustedes ponen entre comillas el nombre del gen y el PubMed lo que va a hacer es que le va a buscar pues todo lo que tenga o lo que encuentre relacionado con ese gen que ustedes están buscando. Entonces fíjense que esto también pues es muy útil. ¿Qué otras cosas podemos hacer para la búsqueda bibliográfica? La búsqueda manual. ¿En dónde? En Google, en la plataforma Google Scholar, ¿cierto? Lo pueden ingresar, lo buscan ahí. O entran y buscan un solo artículo y de ahí empiezan a buscar en qué plataforma está, en qué base de datos está o en qué revista, y ustedes empiezan a hacerlo manualmente, sin hacer un motor de búsqueda. Y también está la búsqueda en bola de nieve. ¿En qué consiste la búsqueda en bola de nieve? Es, tomo un artículo que ustedes dicen, no, este artículo es, mejor dicho, el que yo necesitaba, el que yo estaba buscando. Entonces, si ustedes saben que ese es el artículo que ustedes estaban buscando, el que más querían, pues probablemente ese señor tuvo que buscar referencias bibliográficas para sustentar ese tema que ustedes ya están buscando. Entonces, se van para las referencias bibliográficas de ese artículo y empiezan a revisarlas e identificar cuáles de esas referencias que utilizó ese artículo les puede servir a ustedes. Y así empiezan a hacer una bolita de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo y van buscando mucha información relevante. Esta es espectacular, la búsqueda en bola de nieve, sobre todo en estudios que son raros o en cosas que usted no encuentra. Para darle una justificación, haga búsqueda en bola de nieve, que fijo, ahí encuentra el artículo que le va a servir a usted para justificar lo que está buscando. Los términos de búsqueda ya los vimos, ¿cierto? Los MESH en inglés, los DEX en español. ¿Dónde los tomamos o dónde los identificamos? Pues en las revistas, en los recursos bibliográficos y básicamente están pues en los resúmenes, en los abstracts. También están en el texto completo, pero normalmente en los abstracts. Entonces, nosotros vamos a tener, o uno normalmente tiene un algoritmo de búsqueda. Esto lo vamos a pasar rápido porque pues, es solo como para cultura general. Entonces, cuando nosotros hacemos la búsqueda bibliográfica, recuerden que partimos de la pregunta de investigación. ¿La tenemos o no la tenemos definida? Si no la tiene definida, vaya y hágala. Si la tenemos definida, entonces nos debemos preguntar si tenemos las palabras claves que nos van a definir cada uno de los elementos de la pregunta. Si no, pues vaya y búsquelos en un abstract de un artículo que probablemente los va a encontrar fácilmente. Y si los tenemos, nos tenemos que preguntar que si necesitamos hacer una búsqueda sensible. Esto es una búsqueda específica. Fui y los busqué en el abstract y me aparecieron, entonces esos son los que voy a poner. No voy a hacer nada más. Pero si yo quiero una búsqueda sensible, o sea, que me busque la información más detallada, completa, pues entonces yo tendría que hacerla sensible. Si dice que sí, entonces nos preguntamos, utilicemos términos de texto libre. Entonces acá los tenemos, que son, acuérdense que es el término natural. Podemos también utilizar los operadores o los truncamientos, ¿cierto? Que ya los habíamos visto. Y si no vamos a utilizar el término natural, entonces pues escribir las palabras completas. Si no necesitamos una búsqueda sensible, entonces utilizamos los tesauros, que ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Que son los mismos términos DEX. Luego, hacemos la identificación de los términos que conocemos, miramos si existe más de uno. Si sí existe más de uno, los podemos combinar con and, or o not, que ya lo habíamos visto. Y si no, pues los dejamos como término libre. Eso es básicamente el algoritmo que nosotros debemos tener en cuenta para hacer nuestra búsqueda bibliográfica. Hacer la pregunta, identificar las palabras claves, utilizar los términos MESH y DEX y utilizar pues, los operadores booleanos como and, or o not. Y eso nos va a generar pues, un motor de búsqueda que nos va a dar una búsqueda bibliográfica completa. ¿Qué bases de datos encontramos nosotros o hemos manejado? En la WIS
pues tenemos todo el catálogo bibliográfico que están relacionadas con ciencias de la salud, ¿cierto? Entonces está Medline, está Ovid, está, ahí también tenemos UpToDate, está Scopus, están muchas que nosotros podemos ingresar y pues hacer la búsqueda en cada una de estas bases de datos y encontrar los artículos de manera pues gratuita, que es una de las ventajas que tiene pues el hecho de tener acceso a las bases de datos desde la universidad. El Sevier también está, EBSCO, que son pues también bases de datos grandes y que tenemos ahí en la WIS. Otros recursos que hay a nivel internacional está Cochrane. Cochrane es básicamente para, o digamos que lo que más van a encontrar ahí, o creo que lo que se encuentra son ensayos clínicos, protocolos de ensayos clínicos y resultados de ensayos clínicos. Entonces, Cochrane, pues es si ustedes van a buscar específicamente sobre ese tema, pues lo van a encontrar con mayor facilidad y mayor información, pues en este repositorio. Está la biblioteca virtual de la OPS, es muy útil también. Está el Instituto Nacional de Salud, que aparece como que digamos que tiene la revista Biomédica, y está el ministerio acá en Colombia, pues específicamente sobre todo para guías de práctica clínica, ¿cierto? Para protocolos de manejo, pues algunas veces nos pueden ser útil y puede tener bibliografía que nos interese. Estos videitos, se los voy a, ahorita que les pase mejor dicho, venga, hacemos esto de una vez, porque cuando subamos esto ¿qué? Al Moodle, pues no les va a aparecer la opción de darle el clic ahí, para poderlos ver. Entonces se los voy a poner acá. Esos son unos videitos que básicamente lo que explican o ayudan un poco es a entender cómo hacer o algunos tips para hacer una búsqueda bibliográfica. Entonces ahí se los voy a poner, ahí creo que hay una de PubMed, hay una de El Cielo también, por si pues lo quieren utilizar para sus búsquedas bibliográficas. Bien, hasta este momento ¿tenemos alguna pregunta, chicos? ¿O paso a hacer el ejercicio en PubMed para explicarles un poco? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Hasta ahora todo claro? Sí, señora. Sí. Ok. Entonces, en este momento están viendo mi PubMed. Sí, señora. Listo. Entonces, cuando ustedes ingresan a Google y pues ponen PubMed, les va a salir esto, ¿cierto? Que es los mesh, la búsqueda avanzada, el ingreso y la página principal de PubMed. Si ustedes le dan acá, pues PubMed cambió. A mí la verdad me gustaba más como era antes, pero pues ahora la manejamos de esta manera. Si ustedes ingresan directamente desde acá, pues van a la búsqueda avanzada, ¿cierto? Y acá lo podemos hacer. Entonces yo acá estaba haciendo un ejemplo para mostrarles ahorita, pero lo vamos a hacer acá uno a uno. Entonces acá él le dice, busque un término. Acá le da la opción si lo quiere buscar en todos los campos por autor, si es un libro, si es un término mesh, si es bueno, ahí les aparece todas las posibles opciones que ustedes quieran buscar, ¿cierto? Si es un término mesh, pues ustedes le ponen término mesh. Si es un término normal, entonces ustedes le ponen todos los campos. Le van dando, por ejemplo, vamos a hacer acá esperen un segundito porque esto está en español. Entonces, vamos a hablar de calidad de vida, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, no, déjenmelo como, vamos a ponerlo como término mesh, porque ustedes ya lo buscaron, ustedes dicen, no, yo quiero que me aparezca como mesh. Listo. Entonces ustedes le dicen, adiciónelo. Ahora quiero que me busque calidad de vida acá. Pero búsquenmelo como
todos los campos y agréguemelo con un AND. Ahí le dice con AND y él le busca, entonces le dice calidad de vida como término MESH y calidad de, bueno, cuidado de la salud. Y se lo pone de esta manera. Si ustedes le quieren incluir, no sé, vamos a buscar COVID, entonces usted le dice, déjenmelo en todos los campos, inclúyamelo con, también con un AND. Él le va buscando acá. Cuando él ya le tenga todo el motorcito que usted le está incluyendo, pues usted le da, búsqueme lo que haya y él le va a decir, mire, esto es lo que yo encontré sobre esos 3 términos que usted me dijo. ¿Cuánto encontró? 246 resultados que hablan de calidad de vida y COVID. Poquito, ¿por qué poquito? Pues porque hasta ahora se estará evaluando eso, ¿cierto? Fíjense que acá le dice, mire, los resultados por año. O sea, amigo, busque en los últimos 5 años, ni siquiera tiene que ponerle filtro. ¿Por qué? Porque solo le está diciendo que todo está concentrado entre el 2020 y entre el 2021. Le está diciendo que para el 2020 tenía 219 artículos y para el 2021 50 artículos. Esto, si habláramos de otra cosa, probablemente él pues le va a decir en qué años está pues concentrada la mayor información, ¿sí? Bueno, esta es como la parte de la búsqueda avanzada. Ustedes igual, acá en PubMed les va quedando guardadas las búsquedas que ustedes van haciendo, ¿sí? Entonces acá le dice, la primera que usted puso tenía esta cantidad de resultados. La segunda que usted puso, que le puso X filtro, ya tiene estos resultados. ¿Qué pueden hacer? Ustedes pueden decir, mire, entonces, agrégueme esto a la búsqueda. Ay, perdón. Vamos a poner acá, vamos a buscar niños. Entonces usted le dice agregar con AND. Ay, porque ahora no me deja. En teoría me debería dejar buscar, no. Vamos a devolverlos. Bueno, ahí me dice como acá hay un error en algo que usted está haciendo. Vamos a borrar esta. No, tan raro. No sé por qué no me deja eliminarlo ni me deja agregarlo. Pero bueno, en teoría si ustedes le dan agregar con AND, él acá le debe agregar el numeral 2 que fue el que usted buscó como calidad de vida y COVID. Entonces, vamos a ver si de esta manera me funciona. Antes funcionaba. Entonces, mire. ¿Qué hizo él? Él le dijo, mire, usted buscó children y me está diciendo que busque el numeral 2. Entonces, ¿el qué le dice acá? Por ejemplo, persistencia de síntomas y calidad de vida a los 35 días de hospitalizado por infección por COVID-19. Calidad de vida en la salud, calidad de vida en niños, calidad de vida relacionada con la salud de pacientes con enfermedad cardiovascular, porque le pusimos la primera búsqueda cardiovascular, ¿cierto? Y ahí le va a salir todo lo que tenga que ver con niños y con calidad de vida relacionada con la salud. Entonces, esa es otra forma de hacerlo desde la búsqueda, pues, avanzada. Le va a decir cuántos tiene niños más la segunda búsqueda, solo 28 resultados. Esta es otra forma, pues, de utilizarlo. Cuando ya vamos a ver los términos, hacer la búsqueda de los términos MESH, entonces ingresamos acá, le damos MESH y nos va a aparecer esta que está ahí. Estaba Álvaro esperando. Les va a aparecer esta ventana. Entonces él le dice, mire, siempre deben tener en cuenta esto
y eso es una claridad que yo siempre les hago. ¿Por qué? Porque a veces ustedes hacen todo el motor de búsqueda y vienen y lo copian acá. Y cuando lo copian acá, él le dice, no, no hay ningún resultado. Y ustedes, profe, y me ha pasado, creo que en todos los cursos que da medicina basada en la evidencia me ha pasado. Profe, es que yo puse el motor de búsqueda y no me da, me sale 0 resultados. Y no, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Resulta que es que le dejan acá mesh. No, el mesh es solo para buscar las palabras. Si ustedes vayan a copiar el motor de búsqueda completo, entonces ustedes vienen acá y dicen, ah, mire, es que acá tengo más opciones. Claro, le tengo que dar el término mesh, porque si le dejo el mesh, pues él me va a buscar ahí. ¿Cuál es? Probablemente esta, o pueden utilizar también todas las bases de datos. Y entonces ahí sí pueden ponerle al motor de búsqueda y le dan buscar. Pero si lo dejan como mesh, él les va a decir fijo que no hay ningún resultado. Entonces, mesh. Y volvemos acá. Entonces acá, quality of life. Por el ejemplo que estábamos manejando ahorita. Y les sabe esto que fue lo que ya les mostré antes, ¿cierto? Bueno, es que la Mac me traduce de una vez, pero esto en teoría sale en español, ¿cierto? Y le dice, en inglés, perdón. La definición le dice los otros términos que están relacionados con ese término mesh y le dice, oiga, mire, también acá están otros términos o este término también se relaciona con la parte social, con la parte de humanas y con la parte de la salud pública o digamos que el componente de salud específico. Entonces, digamos que ustedes le dicen, ah, sí, este es el término que yo necesito. Este cuadrito que tenemos acá les puede servir a ustedes para ir buscando término a término e ir generando su motor de búsqueda. Entonces ustedes le dicen, ay, sí, adiciónemelo como un término mesh a mi búsqueda. Entonces él le dice, ah, listo, mire, ya se lo incluí. Entonces ustedes dicen, ah, no, es que ahora quiero también que me busque este otro término. Entonces él le dice, ah, mire, acá le dice que la calidad de los servicios de salud o de la asistencia sanitaria hace referencia a esto. Le dice, mire, otros subtítulos que usted puede buscar relacionados con este cuidado a la salud puede ser efectos adversos. Ah, sí, es que me interesa buscar cómo es la calidad de vida en las personas que tuvieron algún evento adverso en una institución sanitaria, por ejemplo. ¿Sí? Y adicionalmente quiero saber la epidemiología. Entonces, usted le puede dar estas otras opciones que él le está diciendo acá para que le busque. Si usted le da esto, perdón, si usted le da esto acá y le da a buscar, pues él le va a buscar que tenga que ver con efectos adversos y con epidemiología, pero ya lo vamos a ver. Acá le dice, bueno, mire, también puede observar otros términos que son estos, ¿cierto? También puede ver, mire, estos son otros términos que yo le estoy acá listando a usted que usted puede buscar, entrar y ver si le sirven. Entonces usted dice, sí, puede que sí me sirva. Entonces voy a ver a ver a qué hace referencia. Entonces él le abre y le dice, adherencia a las directivas anticipadas. Ah, no, eso como que no me servía a mí. Entonces mejor me vuelvo porque eso no me sirve o no es lo que yo necesito. Evaluación de los resultados de atención médica. Miremos a ver si eso es lo que me sirve. Y esos son otros términos que él le va diciendo como, ténganlos en cuenta que puede que les sirvan. ¿Sí? Y ustedes pueden ir revisando uno a uno de ellos. Pero nos vamos a quedar con este, calidad de vida y asistencia sanitaria. Entonces, pues, le dan buscar. Y él, ay, ¿por qué no me salió? No, acá. Epidemiología. Ah, perdón, es que no le da. Acá le dan agregar al constructor de búsqueda con I. Y fíjese lo que le salió. Calidad de vida, término mesh. Y la calidad de vida de los servicios de salud, pero condicionada a los eventos adversos como término mesh y calidad de vida sanitaria relacionada con la epidemiología como término mesh.
le dan buscar en PubMed y él les bota esto. Le dice, ah, mire, lo que usted me estaba diciendo del motor que usted me dijo fue este. Con eso usted encuentra estos resultados que yo le estoy mostrando acá. Le digo, hay artículos desde 1990 hasta el 2021, pero pues la mayor cantidad pues están como desde el 2005. Igual si se queda con los últimos 10 años, pues está bien. Pues él le va filtrando, ¿cierto? Usted le dice, no, deme solo los textos completos. Entonces le dice, mire, hay 29 resultados que son texto completo. Y le da, pues, los últimos, o digamos que le da las otras filtros que usted quiera. Si le quiere poner otro filtro adicional, acá le puede poner el sexo, la edad, si son ensayos clínicos, fase 1, fase 2, si son estudios observacionales, etc. Y pues ustedes le van dando filtrar y van haciendo que su búsqueda sea más reducida y pues digamos que cumpla con los criterios que ustedes quieren hacer. ¿Qué es lo que ustedes deben guardar al finalizar el taller de esta semana? Este motorcito de búsqueda. ¿Por qué? Porque si ustedes me ponen en el taller que le salieron 20 resultados, pues cuando yo ingrese este motor de búsqueda, tal cual ustedes lo pusieron, con estos, por ejemplo, lo vamos a poner acá ensayo controlado. Con este, bueno, no hay ninguno. Con este filtro, pues probablemente nos van a salir los mismos. Yo ahí le puse, mire, les puse el de revisión y me dice, mire, cuando usted le pone revisión, le aparece que hay 7 resultados. Si nosotros vamos acá avanzado, él me dice, mire, estas son todas las búsquedas que usted ha hecho. Cuando ustedes hagan la búsqueda de su pregunta de investigación, este último es el que me van a poner a mí. Me dicen, mire, profe, yo busqué esto, me parece como acá. Yo busqué estos términos mesh, lo filtré con full text, que fueran revisiones, y me salieron 7 resultados. Cuando yo lo haga, voy a poner tal cual esto que ustedes me pusieron acá, y me van a salir estos mismos 7 resultados. ¿Sí está claro hasta este momento esta partecita, chicos? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? Chicos, De mi parte todo claro, profe. ¿sí? ¿Los demás? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes con su pregunta de investigación. Yo les voy a enviar el taller, es que lo tengo unido con los otros talleres y me toca separarlos. Pero yo lo voy a pasar en blanco y se los voy a enviar. Pero ¿cuál es el objetivo del taller? El objetivo del taller es que en los grupos que ustedes ya tienen, ¿cierto? Que no son más de 5 estudiantes, creo que están entre 4 y 5 estudiantes. No puede llegar un grupo con 6 porque ya sabemos que no. Van a hablar van a generar una pregunta pico sobre el tema que a ustedes más les guste o sobre el que lo quieran hacer, mejor dicho. Cuando hagan la estrategia pico con cada uno de los componentes que tengan cuál es la población, la intervención, el comparador y el desenlace, pues ustedes van a hacer una búsqueda. Bueno, el taller se compone de 2 cosas. Primero, eso, es decir, solo la pregunta pico. Ustedes me van a pasar el Word con la pregunta pico. Ese es el primer componente o es la primera nota del taller. Y la segunda es que ustedes van a hacer una búsqueda sobre ese tema en la base de datos. ¿Para qué? Para que ustedes me digan, no, profe, mire, estamos teniendo problemas con este término, no me sale, no me da la búsqueda, alguna novedad que ustedes presenten. Cuando ustedes ya hagan esa primera búsqueda, me van a pegar el motor de búsqueda que ustedes utilizaron en ese mismo taller. Y esa va a ser el total de la nota del taller. La pregunta, chicos, que ustedes definan para esta búsqueda es la que les va a quedar para la revisión de tema. ¿Por qué? Pues porque esa es la que yo les voy a revisar y les voy a decir, ajusta esto, cambia esto, modifica esta población, esa no es la forma de presentar, etc. Entonces,
es para evitar reprocesos, sino, no, profe, es que al final como que nos dimos cuenta que ya no nos gustó, entonces lo voy a cambiar. No, vamos a manejar la pregunta que ustedes vayan a dejar acá. Claro, esa parte, chicos. ¿Sí o no? Sí, señora, profe. Listo. Entonces, yo les envío, creo que por el WhatsApp es más fácil, el taller para que lo desarrollen. Es para la próxima semana, lo entregan igual el lunes, eh, igual como lo hicimos con el de... Ah, no, ese no lo podemos entregar el lunes porque si no, no tengo tiempo de revisarse. El sábado. Lo entregamos el sábado al mediodía para que yo lo pueda revisar y hagamos la retroalimentación en la clase. ¿Les parece? Listo, profe. Sí, profe, listo. Bueno, voy a buscar acá un momentico el programa. Voy a buscarlo para que miremos algo que les quiero mostrar. Bueno, entonces el programa, la siguiente clase nosotros tenemos, bueno, tenemos el taller, niveles de evidencia y grados de recomendación. Y la siguiente clase, o sea, aquí estamos la siguiente clase, estamos a 23, el 2 de marzo empezaría, chicos, el primer grupo que tiene el tema de estudios pronósticos y efectos nocivos. Entonces, para que lo tengan en... Ah, no, perdón. El de estudios de tratamiento prevención, que es todo lo que tiene que ver con ensayos clínicos, ensayos comunitarios, bueno, ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Y la escala Consor. Entonces, para que el grupo que tenga ese tema, pues lo vaya preparando, lo vaya haciendo para que tengamos la clase. Recuerden que deben hablar sobre generalidades, lógica del estudio, ventajas, desventajas, medidas de riesgo, si se miden incidencias, prevalencias, ORs, RRs, etcétera, sesgos, y deben explicar el checklist, que es el consor, y hacer el ejercicio con un artículo. ¿Listo? Aplicarle a ese artículo, pues la guía consor que se está evaluando. Pues para que lo tengan presente. Ese mismo 2 de marzo tenemos el primer avance del trabajo final. Por eso deben hacer la pregunta pico y avanzar en la búsqueda bibliográfica para presentar pues la primera parte que sería pues la introducción, la justificación, tener la pregunta pico establecida para que empecemos pues a revisar el trabajo. ¿Listo, chicos? Y ya pues la siguiente clase irían los demás grupos. Entonces, para que lo tengan presente que el primero de estudios de tratamiento prevención inicia el 2 de marzo. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud, chicos? ¿O todo claro hasta el momento? Todo claro, profe. Listo. Entonces, voy a enviarles el taller para que en este ratico que les queda de la clase, ustedes pues en los grupos de trabajo que están establecidos, pues lo puedan ir adelantando, vayan haciendo la pregunta y escojan muy bien el tema, que sea un tema pues que a ustedes les guste, que sea de interés, de manera pues que ustedes puedan pues aprovecharlo, ¿no? No es como hacer una revisión por hacerlo. Incluso en algunos momentos, más adelante, creo que es en noveno semestre, ustedes ven algo de redacción científica. Se está tratando de utilizar el mismo tema que se utiliza acá en medicina basada en la evidencia, porque ustedes ya han hecho la revisión. Entonces lo que se busca es como que ustedes aprovechen esa revisión e incluso puedan generar al menos un artículo de revisión para que lo puedan publicar en una revista. Entonces, por eso les digo que busquen un tema que les guste, que sea llamativo para ustedes, de manera que lo puedan hacer o lo puedan empezar a orientar muy bien y pues de pronto más adelante lo puedan publicar como una revisión de literatura y les pueda pues servir para su hoja de vida. Entonces, piensen muy bien en el tema que van a escoger. ¿Listo? Les voy a enviar por el grupo que tenemos el taller y cualquier duda o inquietud pues me escriben y la resolvemos. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces que les rinda y estamos hablando cualquier cosa.
Gracias, profe. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao.